Este es un video destinado a contar un poco las ideas de Stanley Cavell, sobre todo en torno a la película La costilla de Adán, aunque en realidad sobre una serie de películas del género comedia romántica y conformando una mirada dentro de la cual se puede entender mejor La costilla de Adán bajo las coordenadas del pensamiento de Stanley Cavell, que es un filósofo norteamericano. Y bueno, lo que vamos a abordar es un ensayo de él que se llama Lo que el cine sabe del bien. Porque lo primero que tenemos que decir es que Cavell relaciona la comedia romántica norteamericana, sobre todo la comedia clásica, pero también va a pensar algunos exponentes, digamos, de la nueva comedia norteamericana, a la luz de la idea de bien o a la luz del problema ético. Para eso se va a servir de una serie de categorías filosóficas de algunos filósofos de la historia. Bueno, vamos a avanzar. Empieza hablando de una película de 1942, a la cual describe como un melodrama de mujer desconocida. Estos melodramas de mujer desconocida, que son como un tipo dentro del melodrama, de la época que se menciona en esta diapositiva, consistían en tramas basadas en mujeres que se enamoran de hombres y los buscan secretamente, ¿no? Si bien había sido leída como patriarcal en su momento, la película, porque la mujer se sacrifica por un hombre, al mismo tiempo estas películas, según Cavell, hablan de la realización del deseo femenino. Entonces, en ese sentido, serían bastante avanzadas desde el punto de vista de su discurso de género, ¿no? Y a su vez, dice Cavell, que siempre tiene estas opiniones distintas o originales, que esta película habla de el perfeccionismo moral, tal como lo entendía el filósofo norteamericano del siglo XIX, Emerson. La idea o la tesis de la comedia romántica como vinculada al perfeccionismo moral o como retrato de un concepto filosófico como es el de perfeccionismo moral en Emerson, es básicamente uno de los pilares de la teoría de Cavell sobre el género. Bueno, el ensayo se encuentra en este libro, que es El cine puede hacernos mejores, y acá se cita directamente a Cavell. En tanto perfeccionismo, esa concepción establecerá algún vínculo con el hecho de ser fieles a nosotros mismos, y como dice Foucault, con el cuidado de sí, y por lo tanto con una insatisfacción, en ocasiones una desesperación ante el yo tal como es. Por consiguiente, estará relacionada con un progreso en el cultivo de sí y con la presencia de alguna clase de amigo cuyas palabras tendrán el poder de ayudar a guiar ese progreso. Él dice que estas películas, estas comedias románticas presentan un yo disconforme con el estado de cosas en el que se encuentra, su subjetividad, vamos a decir, y una necesidad de cambio hacia un punto de progreso, de mejoría. Entonces, bueno, eso es más o menos el perfeccionismo moral, y él lo va a ver en una serie de personajes, generalmente en los participantes de la relación amorosa en el marco de una comedia romántica, que a la luz de conocer a una persona o de tratar de generar una relación o algo con alguien, van a intentar ser mejores. Esa es la tesis principal. Entonces, por eso él dice, esto es un problema de ética, ¿no? Lo que vamos a encontrar en las comedias románticas. El filósofo
norteamericano, Emerson, del siglo XIX, vinculaba el perfeccionismo moral con la idea de mi yo no realizado, pero realizable. Sigue Cabel. Sin proyectar un punto de llegada único, como Platón en la República, sino una voluntad de cambio, dirigida por aspiraciones particulares que, incluso reprimidas, pueden retomar de improviso con renovado vigor. Bien, lo que está diciendo es que no hay un fin de la ética o de las acciones éticas, un fin teleológico, ¿no? Un fin de una meta histórica, ¿no? Hacia la cual llegar, como podría pensarse, no sé, en las filosofías clásicas de Platón y también de Hegel, o bueno, incluso de Kant, los grandes pensadores de la ética, entre otros temas, sino que es una voluntad de cambio y las aspiraciones son particulares, no son grandes metas, ¿sí? Es buscar un mejoramiento, quizás un retroceso y un nuevo avance, ¿no? Es una cosa más dialéctica, si se quiere, más de avances y retrocesos. Y de búsqueda constante también, ¿no? Bueno, Cabel va a hablar de el tercer origen de su interés por el perfeccionismo, dice, fue el reconocimiento de que el género de las comedias hollywoodenses, que había comenzado a estudiar a mediados de los 70, a los que denominé comedias de enredo matrimonial, en el libro La búsqueda de la felicidad, desarrollaban ideas del perfeccionismo emersoniano. La presencia de esas ideas en los melodramas de la mujer desconocida revela que esos films derivan, a mi juicio, de su primo cómico. Los ejemplos clásicos de comedias de enredo matrimonial, de 1934 al 49, son, en mi opinión, los films Historias de Filadelfia, La adorable revoltosa, La costilla de Adán, La pícara puritana, His Girl Friday, Las tres noches de Eva y Sucedió una noche. Bueno, acá tienen un montón de comedias clásicas, algunas de ellas de corte de humor físico, que tiene que ver con estos gags más bien corporales, de caídas y golpes y cuestiones, además de toda la trama de el amor que trata de encontrar su forma, ¿no? Y avanza torpemente. Entonces, bueno, ahí él hace como una especie de genealogía del género y de dónde más o menos encontraba sus ideas. Bueno, dice que La adorable revoltosa de Howard Hawks, de 1938, plantea el enredo matrimonial muy apegado a la típica comedia muda de Chaplin o Keaton, donde lo cómico está en situaciones absurdas. Bueno, esto es un poco lo que les decía. Movimientos torpes, interacciones divertidas con animales, desencuentros, etc. Así un género autónomo. Bueno, hay una película de 1934 que prefigura el género de la comedia romántica moderna porque plantea un esquema de enredo matrimonial, pero también mayor complejidad o realismo en el tratamiento psicológico de los personajes. Esta es It Happened One Night. La mencionamos hoy en castellano, creo que se llamaba Sucedió una noche. Bueno, hay algunas comedias más modernas que hacen guiños a esta película, ¿no? Este es un clásico. Dice, comedias de una moral doméstica. Abundancia en estos films de conversaciones espirituales, pero también confrontaciones y cuestionamientos, y la ausencia notable de conversaciones sobre problemas morales de gran escala, ¿no? Como, bueno, ¿qué es el bien? O preguntas tales como, ¿cómo debo actuar? De forma, no sé, o cuál debe ser el principio universal que rige mi práctica cotidiana, por ejemplo. Esas no son preguntas que se hace la comedia romántica, sino que la comedia romántica se pregunta cosas más domésticas,
los personajes hablan de situaciones más corrientes, y eso hace que, bueno, que el problema o la discusión ética baje a un nivel de coloquialidad. Esto lo va a plantear también Cabell. La costilla de Adán, de 1949, es una película sobre la que se detiene Cabell. Posee un discurso feminista muy adelantado, ¿no? Esto lo digo yo, en realidad, ahí no se detiene tanto Cabell. Pero bueno, en cuanto a la trama, es una pareja casada de abogados que se enfrentan entre sí en un juicio por intento de homicidio de una mujer a su esposo infiel. Es decir, ellos están casados, son los dos abogados, pero van a litigar, digamos, o bueno, no sé si es correcto el término, pero van a confrontar jurídicamente en una sala judicial. Bueno, retrata una guerra simbólica de los sexos, ¿no? Los hombres contra las mujeres. También está la idea de, bueno, los derechos, las injusticias, los prejuicios, y se va a expresar toda esta contienda de los géneros, podríamos decir. Y digo simbólica porque se da en el plano del discurso, de la conversación, del derecho, de la ley. Es interesante porque por un lado está el plano doméstico de ellos como pareja que convive todos los días, y por otro lado está el plano de la sala de juicios. Entonces, bueno, hay un orden doméstico, pero también hay un orden político, social, jurídico. Es interesante eso. Eso es una de las pocas comedias románticas donde se va a ver esta doble dimensión, donde lo político se ve explícitamente. Si bien para Cabell lo político está en todas las comedias románticas, ahora vamos a tratar de ver por qué, en esta comedia se ve con más claridad. Van la pareja hacia un camino de comprensión mutua. Se trata de una comedia de rematrimonio. Este es un concepto de Cabell. ¿Por qué? Porque es una pareja que está junta, se pelea, hay una serie de obstáculos que hace que se tomen distancia, y la película cuenta cómo vuelven a juntarse. Eso se llama comedia de rematrimonio, que va a ser un tópico clásico del género, no de todas las películas, pero de muchas. Bueno, algunos ejemplos más: Historias de Filadelfia, donde Katharine Hepburn se interrumpe en medio de un discurso de condena moral a alguien y reconoce que no hace sino repetir las palabras de otro, ¿sí? Que aquel a quien se dirigen o aquel a quien describen no merece. ¿Sí? Ella está criticando a alguien que no merece esas palabras. Ella reconoce que está repitiendo el discurso de otro. Entonces es interesante porque ahí hay un acto de perfeccionamiento moral muy claro. Y en estos actos es donde se detiene Cabell, ¿no? Bueno, fuera de la comedia, habla de Viva Zapata, donde el victorioso Zapata, interpretado por Brando, reconoce que una vez que llega al poder se vuelve sordo a las reivindicaciones de justicia en lugar de ser su paladín, ¿no? Otro acto de perfeccionismo moral, un acto donde alguien hace una autocrítica, donde alguien trata de mejorarse moralmente, ¿no? Es un autodescubrimiento, una autotransformación. Es parece muy del orden de la psicología también, ¿no? Este conocimiento, pero recordemos que en realidad viene de un filósofo norteamericano esta idea del perfeccionismo moral. Bueno, Cabell va a hablar de una moral del diálogo. Este perfeccionismo solo es posible si los personajes hablan y en esas conversaciones van modificando conductas o van viendo cuestiones a modificar. Dice, del perfeccionismo puede decirse que se concentra en la exigencia que tenemos de ser o de volvernos inteligibles los unos para los otros. Supongo, dice Cabell, que ninguna visión podrá considerarse como moral si no diera lugar a tal exigencia de hacernos inteligibles, ¿no? Tratar de comprendernos unos a otros. Esta sería la idea. La importancia del diálogo. Bueno, se detiene A lo seguro, que es una película, miren, de Rob Reiner, el mismo director de Cuando Harry conoció a Sally. Es una comedia de enredo matrimonial, más bien juvenil,
Dos jóvenes empiezan la universidad y se sienten atraídos, pero ella está comprometida con otro hombre y él no parece querer salir del plan de libertinaje sexual sin compromisos. Es con Cusack, John Cusack muy joven. El problema comienza cuando por casualidad deben emprender juntos un viaje a Los Ángeles, similar al de cuando Harry conoció a Sally, aunque esta película es anterior. Ella para reencontrarse con su novio y él para perder la virginidad con una chica que le consiguió su mejor amigo, ¿no? Él va a ir a una fiesta que queda en otra ciudad, y bueno, y el amigo le prometió que va a tener sexo con una chica. Entonces, los dos están en planes muy distintos, deben convivir, son muy distintos de personalidad, algo similar a lo que se ve en cuando Harry conoció a Sally, y en Los Ángeles, que es a la ciudad a la que van, ella se reencuentra con su novio y él con su amigo. Ambos actúan de un modo distinto al habitual. Ella quiere que con su novio oficial hagan algo más desestructurado que jugar al póker, como tomar cerveza o ir a una fiesta. Y él no quiere estar con la joven que lo espera para tener sexo porque dice que ya está grande para esas cosas. Ambos toman algo de la personalidad del otro y cambian, ¿sí? Esta sería la idea. Entonces, fíjense qué claro que aparece este concepto de la autotransformación del yo, ¿no? Generalmente en ambos personajes de la pareja o de la potencial pareja. Bueno, y acá vamos a ir a un ejemplo argentino. Me casé con un boludo, que es una película de... Sí, no sé si no la dirige Adrián Suar, pero Adrián Suar la produce y también actúa. Bueno, hay un personaje narcisista que choca con la cruda descripción que hace de él, su novia, a los amigos, ¿sí? Los ve, o perdón, los escucha atrás de una pared, y cuando escucha lo que dicen de él, su mundo de creencias y su autopercepción se ven completamente sacudidas y lo impulsa ese momento, esa situación, a tratar de ser mejor, ¿sí? En Mejor Imposible, la crudeza de los discursos espirituales está dada por el personaje de Nicholson. Nicholson tiene un cierto cuadro de disociación emocional, eh, entonces habla sin filtros y todo el tiempo está lastimando, ¿no?, a las demás personas con las cosas que le dice. Bueno, hay una mujer que se enamora de él, es la moza de un bar, y bueno, y ella se enoja tanto ante las cosas que él le dice, que en algún momento le va a devolver con palabras igual de crudas, y entonces él ve también trastocado ese universo cerrado y su negativa al cambio. Cuando es como que le empiezan a entrar balas y empieza a escuchar cosas que nunca había escuchado de su propia forma de ser e intenta cambiarlas. Bueno, acá tienes un email dirigida por Nora Ephron. Meg Ryan no sabe que el librero Tom Hanks, responsable del quiebre de su librería, es también el hombre con el que ella chatea por mail y a quien cree amar. Entonces Hanks, que sí sabe quién es ella, recibe sus críticas frontales, mientras ella lo ve como un empresario que la dejó sin trabajo, y él la escucha en esos momentos para tratar de mejorar también en el terreno amoroso, ¿no? Es interesante, bueno, acá hay un doble carril de diálogo, uno en el que los dos personajes, o uno de ellos no sabe quién es el otro, mientras que hay otro carril en el que los dos están enamorados el uno del otro y se aman, con distinta información cada uno, ¿no? Bueno, esto es Notting Hill, de Julia Roberts. A diferencia de Hugh Grant, ella está acostumbrada a decir las cosas sin demasiado miramiento, ¿no? Es una estrella de Hollywood que llega a la librería de Hugh Grant y le habla con cierto tono despreciativo, que es de alguna manera lo que intenta cambiar cuando conoce a Grant, porque se ve a sí misma como un poco desagradable. Y Grant, en cambio, tiene el problema contrario, prefiere permanecer callado, acepta todo como es y nunca toma la iniciativa. Pero de nuevo, el diálogo, ¿no?, como forma de mejoramiento y demás, ¿no? El conocerse, el interactuar.
el ser inteligibles el uno para el otro, ¿no? Esto sería también un concepto muy cabeliano. Bueno, y en Las dos caras del espejo, otra película de la que habla Cabel, Bridges acuerda una relación con Barbara Streisand en la que no haya sexo, dado que vincula esa práctica con el origen de todos los males, ¿no? De alguna manera su discurso cerrado y que intenta imponer a ella, ¿no? Todo el tiempo le está como diciendo cómo son las cosas, qué sé yo, funciona como una coraza contra la intromisión de cualquier intento exterior de expresarle un punto de vista diferente, capaz de poner en crisis su propio punto de vista. Básicamente, que para ella el sexo y el contacto físico son necesarios para sentirse deseada y querida, ¿no? Es lo que ella intenta decirle y generalmente no puede. Bueno, y no les voy a contar cómo sigue la cuestión, pero seguramente se imaginan. Bueno, después tenemos una frase de Cabel que se pregunta, ¿siguen haciéndose comedias de enredo matrimonial? Este artículo es de 2000 y algo, ¿no? De no ser así, ¿qué implicaría esto de que no haya más de esas comedias? ¿Se explotan otras vetas en el cine actual? ¿Vetas que sugieren otras pruebas de una afinidad entre el cine en general y la moralidad perfeccionista? Si tal es el caso, ¿qué saben del bien? Es decir, se pregunta si hay algún cine que hable del perfeccionismo moral, ¿no? O que se proponga como una propuesta de perfeccionismo moral. Bueno, él dice que si no es así, si no hay un cine que reemplace esa función, bueno, habría como cierta carencia o el cine habría quedado rengo porque acá había un discurso sobre la ética que Cabel ve como necesario. Cabel se pregunta cómo podrían asemejarse las películas actuales con las clásicas si el miedo al divorcio ya no es el mismo que antes, el riesgo de embarazo tampoco es el mismo y los actores y directores de entonces están muertos. Bueno, se pregunta un poco también, habiendo cambiado tantos paradigmas sobre el amor, bueno, cómo pueden ser las mismas películas que antes con el mismo discurso, ¿no? La principal diferencia que encuentra en la edad es la edad de las parejas. En la comedia clásica parece trabajarse con parejas más maduras, socialmente establecidas y sexualmente experimentadas. Su tarea no consiste en estar juntos, sino en volver a estarlo. Esto es la idea del rematrimonio, ¿no? La costilla de Adán entra en esa categoría, digamos. Y en los ejemplos actuales, bueno, da algunos ejemplos, Las dos caras del espejo, que es la que les había mencionado, con Bridges y Streisand, Mejor imposible, también la comenté, y A lo seguro. Esta última, sin embargo, habla de un amor de juventud, ¿sí? Pero bueno, las otras son ya parejas más maduras. Las parejas de los films recientes parecen demasiado jóvenes para imaginar el porvenir, pero no son incapaces de imaginar su propio porvenir, puesto que, después de todo, ese porvenir está siempre por delante en sus vidas. Es el interés por el gusto que sienten, por la aventura y el riesgo, por una vida sin nada seguro o asegurado, pero son incapaces de imaginar que pueda haber un mundo social habitable en el cual proseguir con su propia aventura. A estas películas nuevas, si bien hay una idea de porvenir, no es el porvenir de una sociedad distinta, cosa que Cabel veía en las antiguas comedias románticas y que, por ejemplo, podemos ver en La costilla de Adán, ¿sí? Acá es un porvenir de felicidad, de una aventura, de un vivir felices, pero no de una sociedad, este, digamos, buena para vivir esa aventura, digamos. Por último, esta es una imagen de 4 bodas y un funeral. Sería interesante pensar en profundidad ese cambio de mentalidad en los personajes de las nuevas comedias, con respecto a la comedia clásica. Cary Grant, de La adorable revoltosa, a punto de casarse, o Spencer Tracy, de La costilla de Adán, casado y feliz, no poseen el pesimismo frente al matrimonio de Billy Crystal en Cuando Harry conoció a Sally, ¿no? Que es un cínico,
ni el de Tom Hanks en Desvelado en Seattle, un desencantado total, un melancólico, ¿no? Ni el de Hugh Grant en Cuatro bodas y un funeral, que es un soltero empedernido, ¿no? Así que bueno, cómo ha cambiado también el arquetipo del personaje, en este caso masculino. Fíjense que bueno, ahí Cable se detiene más en el análisis del personaje masculino, por lo menos en el ensayo del cual les estoy hablando. Así que bueno, esa era un poquito la reflexión sobre Cable, sus ideas sobre la comedia romántica y tratando de marcar su pensamiento en la película La costilla de Adán.